Nacional, Fernando Burbano. Que esta mañana han expresado los mejores deseos por este nuevo año. Sin embargo, también recalco que está en nuestras manos que estos deseos se conviertan en realidad para la mayoría del pueblo ecuatoriano, especialmente frente a la gran aspiración que tiene la mayoría de conseguir empleo y mejorar sus condiciones de vida. Y qué bueno y qué buen mensaje que da la Asamblea Nacional tratando como su primera sesión este proyecto de ley que va sintonizado con este mensaje. Primero quiero también agradecer a la comisión, al equipo de trabajo por haber aceptado varias de mis sugerencias en torno a esta ley. Quiero decirles de que ha sido una ley muy debatida en el seno de la comisión, oportuna, yo diría, frente a las demandas que tuvo la comisión de emprendedores e incluso de la academia para que esta ley llegue a un feliz término. Ciertamente hay que reconocer que actualmente existen un sinnúmero de iniciativas gubernamentales y también del sector privado para promover los emprendimientos, pero podemos también aseverar que existe una suerte de dispersión de estas iniciativas, por lo que una ley que logre ordenarlas y que logre establecer un marco que le permita favorecer el emprendimiento, pudiera animar a que estas políticas e iniciativas privadas estén coordinadas de mejor manera. Si partimos que 5 millones de ecuatorianos o no tienen trabajo o tienen un trabajo precario, pues ya aquí tenemos un primer gran indicador para que esta Asamblea apure el tratamiento de esta ley y lo haga de la manera más efectiva. Si consideramos que 3 de cada 4 emprendedores terminan desanimados o han fracasado en su empresa, es urgente y es necesario que esta ley logre reanimarlos y reactivarlos. Si también partimos de que existen iniciativas, pero faltan acompañamiento especialmente estatal, es necesario que la ley y la Asamblea también lo defina. Señor Presidente, si bien es cierto, el Estado ecuatoriano tiene algunas políticas públicas, yo había sugerido ya desde el primer debate la incorporación en el Consejo Nacional para el Emprendimiento de 2 instituciones que me parece que son fundamentales para apoyar el emprendimiento. La primera es la Secretaría de Planificación y luego es la banca pública. ¿Por qué digo esto? Para hablar, como ya han hecho otros legisladores, de los emprendedores, me voy a enfocar exclusivamente en el emprendedor rural. Y cuando hablamos del emprendedor rural, de mujeres y de jóvenes. Ya han hablado algunos legisladores de mujeres, apoyo esta defensa y quiero ocuparme de los jóvenes del sector rural, que es un sector vulnerable. Si solo miramos los acontecimientos de octubre y nos percatamos que 7 de cada 10 detenidos en las manifestaciones fueron jóvenes y que más del 70% de quienes estuvieron en las calles son jóvenes, universitarios, y la gran mayoría son jóvenes del sector rural, ese ya es un campanazo a esta Asamblea y al Gobierno para que tomemos acciones concretas para la juventud ecuatoriana y en especialmente para los jóvenes rurales, porque por algo estuvieron en las calles. Y esa razón nos debe motivar a nosotros a dar respuestas eficaces y efectivas. ¿Cuál es el problema, señor presidente, en el campo? Y quiero poner en contexto algunos datos. 1,5 millones de jóvenes viven en el campo, 1,5 millones de jóvenes. Cada año miles de estos jóvenes salen de sus comunidades, migran. Aproximadamente es el 30% de los jóvenes salen del campo. Y de estos, el 30%, de este 30%, 9 de cada 10 van a las ciudades. Lógicamente, a engrosar los círculos de miseria generalmente. Salen con la expectativa de tener un empleo digno y sin embargo llegan a ser explotados o a tener un trabajo precario. Las alternativas de un futuro en el campo son
relativamente comparadas con el sector urbano, pues muy pocas. Cuando uno conversa con los jóvenes del sector rural, siempre se encuentran desanimados, no hay apoyo, no tienen tierra, no pueden tener garantía para un crédito, no hay el acompañamiento suficiente y por último no ingresan a las universidades. El mayor porcentaje de jóvenes y adolescentes que ni estudian ni trabajan están en el sector rural y eso no lo estamos mirando. Debería tocar nuestra sensibilidad para que en esta ley seamos mucho más concretos en el momento de definir cuál es el sector al que tiene que atacar la ley y beneficiar y amparar y proteger. Y esa es la juventud rural. El 63% de los jóvenes rurales, señor presidente, 6 de cada 10 jóvenes que viven en el campo viven en pobreza. Y 3 de cada 10 jóvenes que viven en el campo están en pobreza extrema. Esas son las cifras del sector rural de la juventud. Si no respondemos a esta realidad, pues no estaríamos haciendo nada. La tasa de desempleo de los jóvenes rurales es del 10%, es decir, 2 veces más que la tasa promedio a nivel nacional, que es de 4.9%. Es decir, que por cada desempleado que existe a nivel nacional, hay 2 desempleados jóvenes en el campo. El 75% de los jóvenes en el sector rural trabajan de manera precaria, generalmente como jornaleros o generalmente como comerciantes de temporada en las ciudades conexas. Las conclusiones de los estudios, señor presidente, nos dicen que la falta de capacitación para el emprendimiento es una de las razones por las cuales hay pocas iniciativas en el sector rural para emprender. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque si el Estado ecuatoriano no coloca en el sector rural y en la matriz educativa los incentivos, las motivaciones y los elementos educativos para favorecer el emprendimiento, los emprendimientos por espontánea generación no se van a dar en el sector rural. Y mucho hablamos que el emprendimiento es la salida para la generación de empleo, pero no estamos generando las condiciones para que los jóvenes y para que la población del campo se anime a emprender, porque no tiene las herramientas del conocimiento y la capacitación especialmente. El analfabetismo rural es del 10.3%, el doble del sector urbano. Y aquí un dato que nos debe llamar la atención, golpea más a la costa ecuatoriana. El 50% de la población que está afectada por el analfabetismo es la población montuvia y el 50%, más del 50% a las mujeres rurales. Y de aquí, solo 8 de cada 100 jóvenes rurales puede acceder a la universidad y solo cada 6 de 100 jóvenes rurales se gradúa en la universidad. Con esos datos de educación y de formación tenemos débiles capacidades en el sector rural para emprender y eso es lo que hay que fortalecer y eso es lo que tiene que la ley animar. Señor presidente, en el campo no tener acceso a la tierra, estar atado al monocultivo, tener débiles políticas agropecuarias, tener poco acceso al crédito educativo, pero sobre todo, estar esclavizado al intermediario, lo que decía la asambleísta Montaño, le queda un minuto, señor legislador. El mercado, la comercialización, le impide a cualquier ser humano del sector rural a emprender. Por lo tanto, me permito insistir que la Secretaría de Planificación, para que logre articular todas las políticas, programas y acciones gubernamentales vinculados a la juventud y al sector rural, debería estar en el Consejo. Y por último, debería incorporarse un artículo, un inciso en el artículo 9, que diga como atribuciones del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, promover los emprendimientos rurales y asociativos, así como el acceso al financiamiento público y de los mercados locales y externos. Además, la articulación con los programas estatales para el emprendimiento y la innovación. Pedido que hago, señor presidente, a nombre de los miles de jóvenes del campo ecuatoriano que en este momento no tienen esperanza ni para trabajo ni para superación. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta.